disminuye, por ejemplo en este caso frecuencia cardíaca, va a hacer que disminuya la presión arterial. Entonces, por alguna razón, digamos acá, se activa el vago. Y el vago hace que disminuya la frecuencia cardíaca. De 88 de frecuencia cardíaca disminuye a 45. Entonces, también la presión arterial disminuye. Miren, aquí está como 105, 70 más o menos. Está la presión arterial. Cada vez que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Y entra en un fenómeno de asistolia. El corazón deja de latir. Por ende, no hay presión arterial, cae la presión arterial. Y este es el tiempo de latencia, ¿cierto? Cada vez que va recuperando. Ahora, ¿qué pasa en el electroencefalograma? En el electroencefalograma tenemos los ritmos, ¿no? Las ondas. Esto muy bien estudiadas por los neurólogos. Pues una vez que llega, por ejemplo, en la sistolia, ya tenemos un patrón lento. El patrón lento. Todo lo que tiene de glucosa y oxígeno en el cerebro tiene actividad lenta. Y una vez que va recuperando, entra en una onda plana. Y posteriormente, cuando va recuperando la presión de perfusión cerebral, recién va recuperando, ¿no? Primero comienza igual con un patrón lento. Entonces aquí uno dice, ¿cuál es el patrón en un síncope? Patrón lento, plano, lento. Ese es el patrón. ¿Vale? Ahora, desde otro punto de vista puede ser las sacudidas sin respuesta y sacudidas con una respuesta parcial. Pero lo más preguntado, sobre todo en convulsiones, ¿qué tipo de patrón tiene? En síncope es lento, plano, lento. ¿Ok? Ese es el tipo de patrón. Muy bien. Entonces acá la respuesta es disminución de la presión arterial sistólica menos de 50 milímetros de mercurio. Un paciente llega a tu consulta, a tu clínica, a tu centro, y ¿qué vamos a hacer? Primero, preguntarle, antes de que se desmaye el paciente, ¿qué hizo? ¿No? Y esta información la extraemos de los testigos que estuvieron. Y aquí la clave es la valoración neurológica. ¿Cómo están las pupilas? ¿Cómo está la orientación, tiempo, espacio y persona? ¿Y cómo está el sistema piramidal? Tenemos datos de focalización. Focalización. Por ejemplo, si un paciente tiene un accidente vértebro cerebral, sobre todo la arteria vértebro-basilar, ¿qué clínica tendrá? ¿Qué manifestación clínica tendrá? ¿Piramidal? No, vértebro-basilar. ¿Cerebeloso? Exacto, exacto, muy bien, doctor. Porque estas voy a buscar ataxia, ¿no ven? Voy a buscar si el paciente si va a un costado en la prueba de la caminata, ¿no? El romper, ¿no? El dedo, todo lo que es semiología del cerebelo, ¿ok? Toda la semiología. Entonces, si yo encuentro estos datos, urgente una tomografía de resonancia magnética. Después, obviamente, de medir la presión arterial y frecuencia cardíaca, cuando llega, primero lo que tomo es signos vitales. Ya después, tomo la frecuencia cardíaca y la presión arterial acostado en decúbito y después de 3 minutos de pie. Para ver, ¿qué cosa? Para ver si hay diferencias en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Entonces, si hay datos neurológicos de alguna normalidad, le pido una tomografía simple de cerebro. Y en todos los pacientes que tengan un desmayo, evidentemente voy a tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, clave para encontrar algún tipo de arritmia. ¿Ok? Ahora, para pacientes con hipotensión ortostática, con esta diferencia voy a ver, ¿no ve? Con esta diferencia, sospecho que el paciente tiene hipotensión ortostática, voy a hacer los estudios del sistema nervioso autónomo. ¿Qué voy a valorar? 3 cosas, doctores, 3 cosas voy a valorar. De la función del sistema nervioso autónomo, la función colinérgica simpática y la función adrenérgica simpática. Las dos, ¿no? Colinérgica
potencié y puedo envolverlo flashcard. ¿Cómo voy a valorar el sistema nervioso? Con la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la respiración profunda. Maniobra de Valsalva, ¿no? Con estos dos datos, la función del sistema nervioso autónomo. La función colinérgica, ¿cómo voy a valorar? Si hay respuesta termorreguladora del sudor y la prueba refleja axónica del pseudomotor, ¿no? El reflejo axónico motor. Esto es la verdad, nunca he visto realizar, sé que en estudios de investigación lo realizan en la parte cardíaca, sobre todo los neurólogos, en la parte de disfunciones autonómicas colinérgicas. Y la parte del sistema simpático adrenérgico, veo la respuesta de la presión sanguínea con la maniobra de Valsalva, y esta, la prueba de mesa inclinada, que es la más usada, de mesa inclinada con medición de la presión arterial de cada latido. Esto es lo que más se usa para medir la disfunción del sistema nervioso autónomo. Y otra es considerar el masaje del seno carotídeo. Con esto, ¿qué voy a valorar? La función simpática adrenérgica. Muy bien. Ahora, en la valoración cardíaca, todo lo que tenga que ver el electrocardiograma, Holter. ¿Qué es el Holter, doctores? Electrocardiograma de 24 horas. Estudios electrocardiográficos del ritmo cardíaco durante 24 horas. Exacto, muy bien. Ese es el Holter. ¿Qué me ayuda el Holter? Valorar si tiene algún paciente algún tipo de arritmia, cosa que no está presentando en la urgencia o en la consulta. Entonces ahí se hace un Holter, lo graba todo el ritmo cardíaco, lo graba en un aparatito y el cardiólogo lo revisa, ¿no? En su equipo para ver si hizo de algún tipo de arritmia. Luego tenemos las grabadoras de ciclo, en la ecocardiografía, si sospecho alguna anomalía estructural o cardíaca, las pruebas de ejercicio en banda sin fin, a un paciente que le hago trotar como la prueba de esfuerzo, y estudios electrofisiológicos, básicamente Holter. Ahora, el síncope por mecanismos neurológicos. Acá vamos a tener los famosos arcos, el arco del sistema nervioso central que interrelaciona con el sistema nervioso periférico. Aquí existe el vago, ¿no? El sistema vagal está aumentado y está disminuida la parte simpática. Lo que habíamos comentado, cuando se estimula el vago, disminuye, ¿no? Disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca. Lo mismo pasa con la parte simpática. Entonces hay un cambio súbito y transitorio autonómico de estos. ¿Qué causa? Bradicardia, vasodilatación, descenso del tono vasoconstrictor y por ende síncope. Muy bien. Aquí tenemos los mecanismos neurológicos. Miren acá cómo está la frecuencia cardíaca, digamos como en 80, digamos 100, 75, 60, aquí baja menos de 50 y aquí baja también la presión arterial. ¿No es cierto? Por ejemplo, esta es una respuesta hipotensora bradicárdica paroxística, ¿no? Es un momento porque la frecuencia cardíaca vuelve a recuperar. También vuelve a recuperar la presión arterial. Entonces, miren, en el inciso A dice que es una característica del síncope mediado por mecanismos neurológicos. Muestra que la presión arterial y la frecuencia cardíaca de latido tras latido sin penetración corporal durante 5 minutos. Acá el tiempo son de 60 a 360 segundos. Esto con movimiento vertical en una mesa inclinada. Están tratando de valorar si el paciente tiene asociación a hipotensión ortostática. Acá, en la otra imagen, el B nos refiere que es el mismo trazo extendido para mostrar 80 segundos del episodio, ¿no? Un poco prolongada, está prolongada los episodios. Y obviamente el paciente en este caso tendrá mayor repercusión clínica. Ahora, aquí, por ejemplo, el up-to-date, ¿no? Aquí tiene su propia clasificación, que está casi similar al libro de Harrison, ¿no? La clasificación mediada por reflejos, síncope vasovagal, situacional y el síndrome del seno carotídeo. 3 clasificaciones. Dentro del síncope vasovagal tenemos el vasovagal ortostático, ¿okay? Generalmente después de estar de pie por mucho tiempo. No sé si ustedes han visto en los soldados, ¿no? O
está mucho tiempo en bipedestación y se desmayan, ¿no? Este es un síncope vasovagal ortostático. Luego tenemos el síncope vasovagal emocional, que les comentaba, digamos, a la abuelita, a la tía, que les dio una noticia muy importante. Entonces es un síncope vasovagal de origen emocional. El otro es el disparador desconocido, como su nombre lo indica, no hay una etiología filial. La situacional, ¿no? Es un paciente que está en micción o defecación, sobre todo los pacientes con alguna patología. Entonces hacen mucho esfuerzo, mucha valsalva y se desmaya. Al tragar o tos, ¿no? Pacientes con tos, estornudos pueden desmayarse. Esos son síncopes por reflejo de origen situacional. Y el síndrome del seno carotídeo por el masaje, por la hipersensibilidad estimulada por el sistema nervioso autónomo, específicamente el vago. ¿Okay? Entonces acá tenemos el síncope vasovagal, es el desmayo común, se produce por emoción intensa, dolor, estrés. Tenemos la vía aferente y el agente desencadenante, que puede ser, por ejemplo, acá el miedo. ¿Okay? Y los reflejos situacionales, que ya lo vimos posterior. Ahora aquí tenemos causas de síncope, ¿no? Aquí tenemos síncope vasovagal, el que es provocado por dolor, ansiedad, emoción intensa. Por ejemplo, cuando comenzábamos anatomía, muchos de mis compañeros, también ustedes deben pasar, cuando ven sangre, se desmayan, ¿no? Entonces un síncope vasovagal. Luego tenemos el síncope reflejo situacional, ¿no? El de origen pulmonar, por ejemplo, por tos. El síncope de origen urogenital, por ejemplo, por un masaje prostático. Luego el origen del tubo digestivo, por ejemplo, puede ser por una deglución. De origen cardíaca, y esta ha sido pregunta de examen en la residencia de otros países. ¿Qué es el reflejo de Harich? El reflejo de Harich no es nada más que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En el libro de Harrison está como obstrucción de la salida cardíaca. Esto pasa frecuentemente en la hipertrofia patológica del septo interventricular. Pues anótense por favor en su resumen o en su flashcard, que es el reflejo de Bessel-Harich. Es causa de síncope de reflejo situacional. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esta otra es el síncope situacional de la alteración del seno carotídeo. Esto es por hipersensibilidad. ¿Okay? Y otra es la ocular. ¿Cómo es? Por la compresión ocular. No sé si ustedes en alguna vez, cuando rotaron cardiología, a la taquicardia supraventricular, por ejemplo, por la entrada infranodal, las primeras maniobras es hacer maniobras compresión del seno carotídeo y del globo ocular. Alguna vez han debido de leer. Está la compresión ocular. Entonces, como primeras maniobras para taquicardia supraventricular por la entrada infranodal. Entonces, también, ¿no? Examen ocular, intervención ocular quirúrgica puede llevar a síncope. Y hace par de semanas, ¿no? Un oftalmólogo, bueno, el anestesiólogo llama, ¿no? Dice, doctor, lo que pasa es que mi paciente no despierta. ¿Qué le han hecho? Le han operado de cataratas, ¿no? Le han operado de cataratas. Y de repente, ¿por qué no despierta? ¿Y cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los signos vitales, la saturación? Están aceptables, entonces la paciente se ha desmayado, ¿no? Solo 30 segundos, un minuto. Entonces se trataba de un síncope de reflejo situacional de etiología ocular. ¿Por qué sucede esto? Porque se estimula el vago, la mayor parte de estos, ¿no? Sobre todo, pero el globo ocular pues tiene la parte del parasimpático principalmente. ¿Okay? Luego tenemos la clasificación del síncope mediado por mecanismos neurológicos, que todavía continuamos en esto. Y esta puede ser por síncope vasodepresor, porque está normal la vía eferente, la parte simpática. Puede estar relacionada con el síncope inhibitor cardíaco, cuando se inhibe lo que produce es bradicardia, sistolia, y el síncope mixto. Y luego tenemos estos tipos de síncopes van a tener síntomas de intolerancia ortostática, ¿no? El paciente tiene sensación de desmayo, mareos, fatiga, que significa que el paciente va a desmayarse. También hay otras manifestaciones como diaforesis, palidez, palpitaciones, náuseas, hiperventilación.
sudoración, bostezos. Ahora, algunos casos pueden tener otro tipo de manifestaciones clínicas, por ejemplo, las mioclonías proximales distales, los ojos abiertos desviados hacia arriba, pupilas dilatadas. Pregunta para usted, ¿las pupilas dilatadas se da por parasimpático o simpático? Simpático, no, contrario. Parasimpático. Parasimpático, doctor, parasimpático. Porque los que utilizan cocaína se simpático dilata. Parasimpático. Ya, muy bien. Simpático. No se van a olvidar de esto. El sistema nervioso simpático es el que dilata las pupilas. Y el parasimpático es que hace miosis. Y otro es dilatación de las pupilas. ¿Cómo se van a acordar? Digamos, ustedes están un paciente en una situación de emergencia. ¿No? El paciente está en una situación de emergencia. Digamos que un perro le quiere ladrar y morder. Entonces, cuando un perro, un animal, está ladrando y te quiere morder, o te quiere hacer daño, entonces se activa tu sistema nervioso simpático. Comienzas a tener miedo, sudoración, aumenta la frecuencia cardíaca, por ende aumenta la presión arterial, comienzan a sudar, etc. Y las pupilas se dilatan, porque estás en un estado de alerta, porque necesitas ver mejor, se dilata. Entonces el simpático dilata y el parasimpático contrae, ¿ok? La miosis. ¿Ok? Entonces, estos pacientes pueden tener pupilas dilatadas. Movimientos oculares vagos, gruñidos, gemidos, respiración estertorosa, incontinencia. Datos inespecíficos, ¿verdad? O sea, lo veo como un poco confundido, ¿no? O sea, pero pues pueden tener estas manifestaciones. Muy bien. Ahora vamos al manejo. Ya con esto vamos a terminar. ¿Cuál de estos no es manejo en el síncope vasovagal? Pueden contestar en el chat, por favor. Excelente, gracias por participar. Entonces, primero el paciente lo tranquiliza. Dice, señor, usted está tranquila, está con un buen médico. Nos hemos preparado bien en la parte de pregrado y nos estamos preparando para la residencia médica. Estamos estudiando bien, estamos preparando muy bien. Entonces, evitar primero los estímulos desencadenantes. Por ejemplo, las malas noticias, expansión del volumen circular. Entonces al paciente le tomamos signos vitales, el internito, la enfermera está realizando electrocardiograma de 12 derivaciones, le instalamos una vía periférica. ¿Y qué tipo de solución le vamos a administrar? Una solución dextrosa, al 10%, 500 cc. Le vamos a administrar una solución Ringer lactato, unos 500 cc. Solución salina, al 0,9%, 500 cc. ¿Cuál le vamos a administrar? ¿O glucosalino prefiere? Salina, por solución salina.
Ok. La respuesta K, no podemos administrarle solución salina porque tiene mayor osmolaridad. Ok. O ringelactato, cualquiera de los dos. ¿No? Le administramos una carguita de entre 500 a 1000 ml. Sobre todo en esto. Si el paciente está hipertenso, ya, ahí podemos administrarle glucosalina o dextrosa. ¿Okay? Si el paciente está recién recuperándose del síncope, solución salina a 0,9%. O la mal llamada fisiológica. La dextrosa se debe tener cuidado en pacientes que tienen diabetes, ¿no? Porque imagínate que tiene 500 de azúcar y le das azúcar, ¿no? Lo vamos a tronar más. Entonces, hay que tener cuidado la glucosa. Entonces, en este caso, una solución salina al 0,9% no me parece descabellado. Administramos sal y agua. En la práctica diaria no lo hacemos esto. Sal y agua podemos darle con solución salina. Y las maniobras isométricas de contrapresión de las extremidades. Entonces, como el paciente ya está en decúbito, entonces elevamos las piernas, ¿no? Elevamos las piernas para que el volumen circulante retorne y aumente el gasto cardíaco. ¿Cómo se hace? Cruzar las piernas o empuñar las manos o tensar los brazos. Por eso, un paciente que se desmaya, ¿no? en un partido de fútbol o algo así, lo que hacemos es elevar las piernas. ¿Para qué elevamos las piernas? Para aumentar el volumen circulante efectivo. ¿Okay? En algunos casos, cuando no responden a 500 ml, no responden a estas maniobras isométricas de contrapresión, está indicado administrar fludrocortisona. ¿Por qué? Porque este tiene mayor actividad mineralocorticoidea. Entonces, todo lo que es mineralocorticoidea, el objetivo es captar el sodio lo más que se pueda. Sal. Entonces, en algunos casos también está indicado los agonistas, beta, está mal, no es antagonista, es agonistas. ¿Ok? Porque yo quiero estimular el beta 1. Si estimulo beta 1, aumento la frecuencia cardíaca y por ende la presión arterial. ¿Ok? Y algunos casos vasoconstrictores, pero es bien raro que el paciente tengamos que administrarle adrenalina, noradrenalina, dopamina, no, muy raro. Máximo llegamos a esto, ¿no? Con una solución fisiológica llega a responder. A no ser que el paciente tenga, no sé, bradicardia. Entonces, para bradicardia sintomática, ¿cuál es el manejo? ¿Qué le doy primero de fármaco para bradicardia sintomática? Vamos a irnos al protocolo de la CLS. Atropina. ¿Cuánto es la dosis? Ahí, les veo, vamos a ver. ACLS, bradicardia. Si no responde la atropina, ¿qué medicamento le damos? Dopamina o adrenalina. ¿Ok? Dopamina, adrenalina. Si no responde, marcapaso, transcutáneo. Si no responde, marcapaso, transvenoso. ¿Ok? Aquí, a ver, vamos a ver si esto está actualizada. Ah, sí, está. Miren, por ejemplo, primero, aquí el libro, el ACLS, dice, ¿no? Frecuencia cardíaca menos de 50, ¿no? Si tiene menos de 50, ya, tenemos que identificar al paciente. Mantener la vía aérea permeable, ¿no? O asistir. Segundo, dar oxígeno si está hipoxémico. Si está saturando menos de 90, pues le damos oxígeno. Y le monitorizamos, ¿ok? Le monitorizamos. Un acceso venoso y le tomamos un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Ok? Si el paciente persiste con bradiarritmia, que tiene hipotensión, alteración del estado mental, datos de choque, dolor en el pecho, en el tórax o falla cardíaca aguda, en estos casos, es decir, en resumen, si hay clínica, sí le administramos atropina. Por ejemplo, es clásico ver, por ejemplo, ayer, ¿no? En la guardia, o antes de ayer estaba de guardia. Entonces me dice, doctor, el paciente de la cama 6 está con frecuencia cardíaca de 46, 44. Le paso atropina, me dice. No, tranquila. ¿Cómo está la paciente? Glasgow 15, buena presión arterial, buena diuresis, orientado. Entonces solo se observa. Tiene 40 de presión y baja la presión arterial, 80-40, ¿no? El paciente ya se encuentra medio dormido, ahí recién
Recuerden, no se trata monitor ni laboratorio, se trata paciente. Entonces, si el paciente tiene clínica, ¿ok? Administramos primero atropina. La ampollita viene de 1 miligramo. La primera dosis de 0.5 miligramos, ¿ok? En bolo, repites cada 3 a 5 minutos y la dosis máxima es 3 miligramos. 3 miligramos, ¿ok? Y la frecuencia cardíaca sube, ¿no? Si estaba en 40, te va a 70, 80, ¿no? Y a veces no responde, sobre todo los bloqueos auriculoventriculares, Chagas principalmente. Recién pasamos dopamina o epinefrina. Hay muchos casos igual, ¿no? ¿Por qué está con dobutamina? No, es que tenía bradicardia. No, pero la dobutamina no está indicada. Y aquí manejamos con dopamina o adrenalina. En mi caso prefiero preparar epinefrina. La ampolla viene de 1 miligramo, preparamos 10 miligramos, 10 ampollas de adrenalina en 200 cc de fisiológico y por bomba de infusión a 2 ml, 3 ml vamos titulando en base a la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Ok? Si no responde a esto, en las guías de la CL se dice consultar con un experto, ¿no? Y va directamente a marcapaso transvenoso. El marcapaso transvenoso, pues, es como poner un catéter y se controla, ¿no? Cuál es el modo de marcapaso para ver este tipo de paciente. ¿Ok? Eso es el algoritmo de, ¿qué se llama? De bradicardia. Bueno, no sé si quieren repasar el de taquicardias, pero bueno, estamos en síncope, ¿no? A veces no me gusta la parte de medicina interna. Bueno, entonces ese es el manejo de bradicardia en un paciente. La hipotensión ortostática tardía. Vamos, pueden contestar en el chat. ¿Cuándo ocurre?